Buenas tardes, mi nombre es Carlos Arturo Rocha, soy líder de seguridad de la información en Rexis y el día de hoy quiero compartir con ustedes una temática acerca de protección de datos. Y como mensaje principal quiero que se queden con esta frase: no podemos proteger lo que no podemos ver. Y es que un antecedente importante tiene que ver con la visibilidad de los datos. El no saber dónde viven nuestros datos, el no saber cómo se almacenan y comparten, si están seguros, quién tiene acceso a ellos, el no tener esa visibilidad de los datos ya es una amenaza y es una vulnerabilidad a la seguridad de la información en nuestra organización. Por eso las organizaciones generalmente aseguran los datos por cumplir con regulaciones, proteger los datos de alto valor, reducir el riesgo o tener una protección consistente. Y por allá de último lugar está el mejorar la eficiencia, el colaborar de forma segura. Y es que la protección demanda cierta inteligencia que está basada en estas cinco pilares o estas cuatro preguntas y una acción. El quién, el qué, el dónde, el cómo y qué acción. Por ejemplo, que una persona de recursos humanos comparta datos personales a través del Dropbox usando su web pública y yo pueda bloquearlo. O que una persona de recursos humanos, compartiendo datos personales con un socio comercial, a través del correo electrónico pueda cifrar esa información. Y la situación es que las organizaciones intercambian información con aliados estratégicos, con proveedores, con clientes, y a la vez que comparten esta información deben preocuparse por las filtraciones de datos, porque la información no salga y porque el contenido malicioso no ingrese a la compañía. Ocuparse de que no se produzcan filtraciones en datos estratégicos, en propiedad intelectual, en datos personales o sensibles. Así que la solución está enfocada en primer lugar en que una organización pueda clasificar, identificar y marcar su información en primer lugar para que pueda potencializar los sistemas de prevención de pérdida si es que ya están implementados. Y si no están implementados, debe crear un proyecto para empezar a prevenir la pérdida basado en la sensibilidad de los datos. Incluso si la información es demasiado sensible, poder aplicar una solución para retener los derechos digitales aun cuando la información ya ha salido del perímetro de la organización. Así que desde Rexis proponemos identificar, gobernar y compartir la información de manera segura, y estos cuatro pilares, básicamente buscando la clasificación, se enfocan en determinar dónde están los datos sensibles y hacerlo de una manera automatizada, haciendo que todos participen de la seguridad. De manera que cuando un colaborador en nuestras organizaciones esté generando el contenido, desde el mismo instante en que está redactando ese contenido, esos planes estratégicos, esos estados financieros o digitando esos datos personales o esos datos bancarios, pueda añadir una clasificación, determinar si la información es sensible, si es pública, si es interna, si es crítica, para que esa metadata, esas características de seguridad en la información, pueda a la vez ser detectada por los diferentes sistemas de prevención de pérdida dentro de la organización. En este video estamos viendo cómo un empleado está redactando un correo y al momento de enviarlo, clasifica el correo como interno. Eh, Así que el correo adiciona unas marcas de agua. Estas soluciones de clasificación no solamente adicionan una marca de agua, sino que adicionan una metadata que es detectable desde el sistema de clasificación a fin de prevenir la pérdida de información. Es decir, por ejemplo, aquí estamos reenviando el correo, pero el sistema de clasificación hace que ese correo que ha sido clasificado como interno ya no pueda salir de la organización, sino que alerte y detenga el envío del correo cuando el buzón es externo. Entonces, las soluciones de clasificación están enfocadas también a la redacción de documentos. Aquí tenemos un documento que está clasificado como interno, una clasificación baja, pero en el momento en que la persona que está produciendo el contenido redacta datos dentro del documento que van en contra de la política, como por ejemplo
un dato, un número de contrato, un número de tarjeta de crédito, inmediatamente la clasificación automáticamente cambia y adiciona una metadata, una característica de restringido a ese archivo para que cuando esa metadata esté inyectada en el archivo pueda ser detectada por nuestros diferentes sistemas de detección de pérdidas o DLPs que tenemos en las organizaciones. Entonces, en este ejemplo estamos viendo cómo cuando se atacha el documento en el correo y se va a enviar, pues el correo es restringido y alerta al funcionario de que ese correo ya no va a salir. Igual sucede cuando alguien intente cambiar la clasificación de un documento sensible a público, pues esa política inmediatamente está auditando todo el comportamiento de los usuarios y nos permite saber quién manipula, quién cambia la clasificación y definitivamente saber dónde está la información sensible y confidencial de la organización con un esquema que hace que todos a la vez participen de la seguridad de los datos en cada una de sus estaciones de trabajo. Muy bien, cubierta la parte de clasificación donde tratamos de entender que los datos son sensibles para protegerlos, vamos a ver la parte de protección de correo seguro. ¿Mm? Entonces, ¿de qué se trata? De tener un sistema de prevención adaptativo, de detectar el contenido que está viajando dentro de nuestros buzones, de limpiar el contenido malicioso que puede entrar a través de un correo electrónico, aparte de la protección que ofrecen los diversos sistemas de antivirus o de prestadores de correo, necesitamos poner un gateway que nos permita precisamente prevenir la pérdida y hacer redacción del correo automatizado en el momento en que yo estoy produciendo un contenido. En este caso, alguien ha escrito un documento con datos sensibles, el gateway de correo detecta ese contenido y lo hace o lo redacta de acuerdo a la política. Entonces, se trata de que este gateway de correo detecte la información sensible y la enmascare, entregue los documentos redactados acorde a las políticas de la organización, proteja la información crítica, sea de manera automatizada y también funcione en ambas direcciones, porque así como está saliendo información sensible de mi organización, puede que en algún momento ingrese información sensible a mi organización. ¿Y qué pasa cuando viene contenido malicioso en una imagen, en un PDF, en un Word? Pues que necesitamos que un sistema de correo seguro o un gateway de correo seguro precisamente limpie el contenido malicioso. En este caso estamos viendo como un PDF trae un JavaScript o una macro embebida o un contenido activo, él lo detecta, elimina ese contenido y le hace saber al usuario que ha eliminado el contenido activo. Esta es la primera línea de defensa contra el ransomware, contra el malware y por supuesto garantiza que la información entre e ingrese de forma segura sin interrupciones a nuestra organización. Y es la primera línea de defensa contra la prevención del phishing, porque no solamente podemos decirle a nuestros encargados o colaboradores que no den clic en una URL maliciosa, sino que tengamos un sistema que pueda evaluar la reputación de esa URL y en algún momento incluso sobreescribir esa URL para que no sea ejecutada. Entonces, ¿por qué un gateway de correo nos garantiza o nos aporta una inspección profunda? Precisamente porque se trata de tener un motor que sea capaz de desensamblar un archivo. En este caso, vemos cómo a profundidad comprende los datos de un punto zip. En el ejemplo que estamos viendo, saca el documento aparte de los PDFs, los abre en TXT y en PNG para descubrir si hay contenido activo. Generalmente este gateway de correo que tiene una tecnología de inspección profunda patentada y exclusiva, lo que hace es que desensambla un documento, lo pasa por el antivirus justo antes de que incluso ese documento llegue a nuestros buzones. Entonces, hace también la limpieza de las URLs de mala reputación y esa es definitivamente la defensa y la respuesta correcta contra el phishing. Entonces, un sistema adaptativo de prevención de pérdida evita primero
que el contenido malicioso ingrese a la organización y evita que los datos sensibles o críticos salgan de la organización. Entonces, en este video estamos viendo cómo justamente nuestros sistemas de correo están expuestos a todo tipo de ataque, a todo tipo de cibercriminales, pero si yo tengo una defensa que evite que ese contenido justamente ingrese a la compañía antes de que toque el buzón de mis colaboradores, pues estoy teniendo una respuesta activa, estoy teniendo una protección inteligente contra las amenazas incluso de día cero, o incluso estoy teniendo un sistema que previene precisamente la salida de datos críticos, de datos sensibles, acorde a la política, y está previniendo la pérdida de información sin mi autorización, implementando políticas acordes al tipo de información que yo manejo, y en algún momento incluso puedo aplicar la encripción si es que lo necesito de manera automatizada. Entonces, hoy por hoy las organizaciones expanden los virus, prolifera el virus porque las organizaciones no implementan un gateway de correo, sino que confían solamente en su antivirus o confían en la defensa que los sistemas prestadores de correo a veces ya tienen unos motores de prevención de amenazas. Entonces, a veces esto no es suficiente porque estoy haciendo la prevención justo cuando el contenido ya ha ingresado a mi organización. Así que aplicar de manera automática políticas de seguridad basadas en el contenido de contexto de los datos, precisamente eso es un sistema de prevención adaptativo eh, contra la pérdida y la intrusión. Y luego viene el tema de administrar la transferencia. En nuestras organizaciones justamente se mueve muchísimo contenido, se mueve informaciones entre servidores y personas, de persona a persona, de servidor a servidor. Todo el tiempo estamos recibiendo correos, sacando contratos, recibiendo información, recopilando información, y esa gestión humana de transferencias a veces cuesta muchísimo esfuerzo, demanda muchísimo tiempo de nuestros colaboradores. Por esa razón proponemos administrar la transferencia desde un sistema centralizado que evite que las transferencias sean manuales, que la información sensible esté en manos equivocadas, que los datos sensibles estén a la vista de todos, que el correo por donde sale la información que no es seguro, y por consiguiente pues eso expone la reputación de la organización, o capture o que yo necesite capturar la información sensible de forma segura pero no lo pueda hacer. Entonces yo necesito administrar esa transferencia de manera centralizada, de una forma que yo pueda garantizar que mi sistema, o como se llaman estas tecnologías MFT, puedan conectarme a cualquier origen de datos, llevarme a cualquier destino y convertir esos datos incluso en el formato que yo necesite. No es lo mismo tener una información que ha salido de una base de datos de DB2, tener esa información en claro y tener que llevarla, por ejemplo, a un SAP. Entonces yo necesito hacer todo tipo de integración con la nube, con APIs, con web server, y por esa razón necesito poder transformar los datos. Así que transportar esa información demanda también seguridad. Y los sistemas de transferencia de información hoy por hoy, pues básicamente lo que buscan es esto: centralizar en un solo recipiente, en un solo folder seguro, centralizado toda la información de la organización, a fin de que yo pueda auditar todo el tiempo qué está pasando con mi información, saber quién accedió a las carpetas, tener roles y perfiles, tener justamente múltiple factor de autenticación, y que me permita a la vez automatizar tareas, servicios, actividades, y que yo incluso pueda programar las transferencias, cómo se va a mover la información, a qué hora se va a mover la información, de quién y hacia dónde va a ir esa información, y todo el tiempo pueda incluso hacer desarrollos consistentes que evitan la pérdida de la información y que a veces disminuyen la demanda de desarrollo y de proyectos largos de programación. Entonces puedo usar unas librerías que me permiten automatizar las transferencias dentro de mi organización, esquedularlas, calendarizarlas y saber a la vez qué está haciendo con mi información, para dónde se está llevando mi información, y tener varias herramientas que me permitan a la vez auditar,
sacar reportes, cumplir con los exigentes estándares de seguridad del mercado. Entonces, hoy por hoy, estas soluciones de administración y de gestión de datos que nosotros desde Rexis estamos proponiendo cumplen los más altos niveles de exigencia de los estándares mundiales de seguridad de datos. Así que lo que estamos teniendo es una demanda de gestionar información entre la nube, entre microservicios, entre sistemas híbridos, entre servidores, entre infraestructura on-premise. Y lo que estamos viendo es que las soluciones que antes eran monolitos han migrado a hacer soluciones completamente distribuidas que demandan precisamente mucha colaboración, que demandan espacios híbridos de trabajo, y tenemos muchos nómadas moviéndose a su casa, a diferentes espacios, y yo ya no puedo de una manera consistente solamente con una seguridad perimetral proteger la información. Entonces, aquí estamos proponiendo una solución que asegure el email, que nos permita tener un Go Drive privado, que nos permita integrarnos, por ejemplo, con un Secure ICAP Gateway, que nos permita limpiar el contenido malicioso. Entonces, hemos recorrido este camino de la clasificación de la información, de entender los datos y qué datos sensibles tengo en mi organización y cómo los puedo proteger de la pérdida de datos o del acceso no autorizado de contenido malicioso. Estoy buscando también centralizar el canje de datos entre sistemas, empleados, clientes y socios comerciales. Y ahora necesito publicar información, compartir información, que esto es lo que implica retener los derechos digitales o el Digital Rights Management, que demanda básicamente encripción de la información sensible, que yo me adapte al control de acceso, que haga una retención de los derechos digitales y que pueda hacer auditoría. ¿Y qué implica protección de los derechos digitales? Básicamente es cuando la información que yo estoy publicando está saliendo fuera del perímetro y yo necesito proteger esa información en cualquier tipo de formato, ya sean fotos, planes, diseños, patentes, compartir esa información encriptada, saber dónde está esa información, saber qué hacen con mi información, tener el control siempre de esa información, aun cuando ha salido del perímetro de mi organización, y hacer que se respete la propiedad intelectual, que no se imprima, por ejemplo, que no se copie, que no se acceda sin autorización y que en algún momento pueda yo incluso revocar el acceso a esa información. ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, yo estoy creando un contenido sensible, un plan estratégico, doy clic sobre ese documento, aplico una capa de encripción, aplico un control de acceso que va a demandar que la persona que consuma esta información necesite un múltiple factor de autenticación, y esa seguridad esté activa todo el tiempo para proteger, controlar, auditar, incluso revocar la seguridad cuando yo así lo requiera. Entonces, hoy por hoy lo que tenemos es unos espacios de trabajo compartidos. Ya pocas personas después de la pandemia están yendo completamente a su organización. En temas de información, la gente está trabajando en espacios de coworking, están trabajando desde su casa, están trabajando desde sus portátiles, desde sus tabletas, incluso desde sus dispositivos móviles, y son lugares de trabajo donde ya el firewall, donde el IPS, donde el IDS, donde nuestros sistemas de DLP ya no alcanzan a proteger la información y la propiedad intelectual de nuestras organizaciones. Y es por eso que necesitamos proteger la información con una solución de derechos digitales. Yo estoy compartiendo una información donde decido que la persona que la vaya a ver solamente vea esa información, y con un simple clic izquierdo pueda yo revocar el acceso a esa información. Por ejemplo, cuando un funcionario termina el contrato en una organización y se va, yo pueda saber que revoqué la información.
pero a la vez tener auditoría y saber desde dónde están accediendo a la información, qué tipo de información la están consumiendo, incluso geoposicionalmente, saber dónde se mueve la información. Entonces, para esos nómadas digitales, pues una solución como de gestión de derechos digitales aporta muchísimo valor a los nómadas digitales. Entonces, estas soluciones de derechos digitales precisamente van más allá del perímetro de la organización. Entonces, salvo un archivo, por ejemplo, en OneDrive, decido que solamente lo puedan ver y finalmente doy un clic izquierdo y puedo revocar el acceso a las personas de mi información en el momento que yo lo necesite. Entonces, el resultado final de una protección inteligente de datos es que yo en mi organización termine con mi información clasificada, que pueda aplicar políticas de protección en todo el espacio de trabajo, que pueda evitar las transferencias no autorizadas, que pueda tener correo seguro, que pueda enviar y recibir información de forma segura, que pueda protegerme de la intrusión y de la fuga de información y que pueda retener incluso los derechos digitales del contenido de la organización, del contenido precisamente muy sensible de mi organización. Así que nuestras soluciones de seguridad de datos buscan estos tres pilares transversales en la organización: el identificar, gobernar y compartir, con una solución como de clasificación como Status, con una solución adaptativa de prevención de pérdida y de intrusión en el correo como ClearSwift, o como un sistema centralizado para administrar cualquier tipo de transferencia, integrarnos con cualquier sistema como GoAnywhere, o incluso encriptar y tener control de acceso y saber dónde se encuentra nuestra información con una solución de derechos digitales como Vera. Así que los invitamos a conocer nuestras soluciones. Aquí algunos datos para que por favor nos contacten. Muchas gracias por su atención.